Ahí tengo que entrar en el cargador. Buenos días, muchachos, ¿cómo se encuentran? Vamos a darle un repaso a el examen del día de mañana. Les repito, se habilita a partir de las 12, se cierra a la 1, más o menos serán el horario que me conecto con ustedes también. Va a ser un examen en línea. Ya dijimos cuáles van a ser nuestros procedimientos de evaluación, ¿no, verdad? Ajá, hay 3 tareas, ¿sale? Tarea número 1, que es la única formal que se dio, es el llenado del protocolo Neuropsi. Tarea número 2, que es la que ya estaba programada, el ensayo de la película Still Alice. Y el examen. Necesitamos poner porcentajes de una y la otra. ¿Qué les parece si dejamos el examen 50%, las tareas 20% y el ensayo 30%? Para Va, me parece, profesor. ¿Andé? Que me parece. Oiga, fíjense que tuve mis dudas con el ensayo de Still Alice. ¿O cuáles? Cuéntenos. Por ejemplo, los derechos. O sea, quiere decir que una persona con esa discapacidad cognitiva no puede tener derecho ya a una vida como cotidiana, laboral, con un poco de ayuda, algo así. No, no es eso. Es, bueno, no digo que no lo pueda. Solo digo como que difícil, ¿no? Mira, Ayelen, examen, tareas, trabajos, examen 50, tarea 30, ensayo 20. ¿20 había dicho? No, al revés, ensayo 30, trabajo 20. ¿Qué opinan? Me agrada. Vale, vamos a ponerlo en el chat. Antes de entrar de lleno con lo que nos dice Bruno. Examen 50. Oigan, ¿por qué nunca se conecta la sombra de Bruno? O Bruno es la sombra de él, no lo sé. Cristian, tanto le impresionó que se fue. Bueno, algo que le comentaba a algunas de sus compañeras es de que el objetivo de los ensayos es poder tener una perspectiva, una idea, una situación clara sobre el, la situación que esté ocurriendo, la situación que esté pasando. Eh, y es un trabajo creativo, es una redacción original en donde podemos enfocarnos a todo el tema o a algún segmento del tema. Porque al final es eso, es generar y desarrollar una idea. La pregunta, si alguien la pudiera repetir, por favor. ¿Cuál quiere que se repita, la que dijo Bruno o la de... La tarea, la pregunta completa del ensayo. A ver, dime un segundito y se la
digo. ¿Qué influencia? Era algo así de qué influencia tiene la memoria en nuestra personalidad, valores morales o valores, ajá, y nuestros derechos como personas. Ujú. Observen que A son ver, como tres grandes universos. como tal, perdón, como tal dice qué influencia tiene la memoria en nuestra personalidad, valores y derechos como personas. Vale, gracias, Avi, gracias, Liz, gracias, Moni. Eh, Chequen que esta pregunta tiene como truco porque tiene tres segmentos. Tiene la personalidad, los valores y los derechos. Bueno, pudieron haber enfrentadose a una, pudieron haber enfrentadose a otra o pudieron haber enfrentadose a las tres al mismo tiempo. Depende de la creatividad que tenga la persona que redacta. Vayamos por los primeros momentos, la personalidad, ¿cómo influencia la memoria? La hemos platicado, la hemos sacado a tema durante toda la clase, precisamente porque es el proceso cognitivo más evidente que tenemos, ¿no? A lo mejor nosotros creemos que es parte de una decisión el que nos guste un color, el que prefiramos platicar con cierta persona, el que mandemos un mensaje, pero todos esos también son procesos cognitivos que engarzados vamos observando en la función psicológica superior de las personas, pero de manera inferior, o sea, de manera estructurada, estamos corriendo alrededor de estas circunstancias. Bueno, se entiende la personalidad porque nos construimos a partir de un proceso consciente, ¿no? Y esta conciencia se dicta a partir de la experiencia que vamos recapitulando a lo largo de nuestros años, a lo largo de nuestras experiencias y a lo largo de nuestra vida. Se entienden los valores porque en función de esas experiencias vamos observando, vamos creciendo, vamos obteniendo pautas de conducta que nos permitimos y que no nos permitimos, ¿no? Aquí matar y comerse a un perro es algo inhumano, mientras que en China no lo es tanto, ¿no? Hay granjas de comida para comerse gatos y perros, ¿no? Chinos malvados. Bueno, pero cuando hablamos de derechos, cuando hablamos a lo mejor de algo un poquito más complicado, como puede ser estos derechos, ¿cómo entenderían ustedes los derechos? Arianet, buenos días, ¿cómo estás? Uh-huh. Uh-huh. Liz, te escuché. Ah, bueno, los derechos al trabajo. Ok, puede ser una. ¿A qué otra cosa observan que la vida y la conducta de Alice empieza a empeorar en el momento en el que va perdiendo su memoria? Que se convierte en una persona completamente dependiente, o sea, ya no tiene ella como tal este derecho a elegir dónde quiere vivir, dónde quiere trabajar, bueno, si ya es que ya no trabaja, dónde quiere pasar el resto de sus días, si quiere seguir con su esposo o no, o sea, el esposo completamente es quien se hace cargo de ella, y bueno, es su hija, pero la tiene hasta que vestir. Y a eso se refiere con esta parte de los derechos. Hay un derecho humano a trabajar, hay un derecho humano a tener una vida digna y a veces este tipo de enfermedades van afectando a las personas. No debería, pero ocurre. Alguna vez trabajé con una paciente de Alzheimer. Imagínense, ahí va la historia. Era una señora de 69 años de edad, que ya llevaba 3 años con el diagnóstico. O sea, ya tenía un deterioro más o menos importante. La hija, que era la única cuidadora, se les considera cuidador primario. La hija, que era su cuidador primario, quien atendía sus necesidades, era la hermana menor de 3. Una falleció cuando tenían 12 años. Bueno, cuando la paciente tenía 12 años, una que era la mayor estaba vinculada con, vivía en otro lugar, vivía en, creo que en un lugar por Veracruz, y
la venía a ver cada 6 meses, cada 4 meses. Realmente quien atendía las necesidades más importantes de la señora, de la paciente con demencia, era la hija menor. Pues, ¿qué creen que hacía la señora con demencia? Oye, tú eres fea, yo no te quiero, quiero a tu hermana sí está al pendiente de mí, ¿dónde está tu hermana? La fallecida, se me está apareciendo, llámala porque la extraño mucho, seguro ya se la llevó tu papá, la señora se divorció como a los 45 años de su vida, lo extraño mucho, lo quiero mucho, luego no la reconocía, tú quién eres, de por qué estás aquí. Una vez perdió tanta su capacidad de respuesta que pensó que en su propia casa estaba secuestrada. Entonces le gritó a los vecinos, estoy secuestrada, ayúdenme, por favor. Llega la patrulla, llega cuando llega la otra chica de trabajar y se llevan a los separos a la muchacha, bueno, a la hija, la cuidadora primaria. Y entonces dejan 24 horas a la mamá resueltas de lo que pudo hacerse en casa. Y no fue hasta que entregó papeles de que tenía un diagnóstico la señora, como creyeron que no estaba secuestrando a su propia mamá, porque pues la señora no reconocía a quien está ahí. Entonces, imagínense la carga emocional que tenía la paciente, la cuidadora. Le decían que querían más a su hermana, que nunca le daba dinero para las necesidades de su mamá, que extrañaba más a una niña que murió, que quería volver a ver a su papá cuando el papá las abandonó hace muchísimos años. Y todavía decía que no la quería, que porque ella era la más fea, que era la más tonta. Terrible, cosas muy raras. La paciente tendía a encerrar a la señora en un cuarto cuando ella se iba a trabajar, porque no podía confiar que se escapara. No era la primera vez que hubiera salido de casa y se hubiera perdido. Muy complicado. Entonces, pues sí, perdemos derechos y los pacientes pierden derechos a su libertad, a su estabilidad, a su economía. Pero ¿cómo podía Alice resolver todos esos problemas? ¿Recuerden cuando intentó suicidarse? Que es casi ya lo último de la película. Esa parte y cuando busca también el baño, que porque va a correr con su esposo y no lo encuentra, o sea, abre todo, pero excepto el baño. Y son situaciones que van pasando. Alice tenía un tipo de demencia muy específico, es una demencia de inicio rápido, de inicio temprano. Y mientras más temprano te dé, más fuerte se desarrolla. Eh, de hecho, hay algunos pacientes en Colombia, en Medellín, bueno, en el área de Antioquia, que desarrollan a los 35, 37 años este tipo de procesos. Muy complicado. Alice ya estaba un poquito grande, la historia los va por ahí de los 50 años, ¿no? No, 40 y tantos. Bueno, pero sí, 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 esos derechos de la libertad, de la toma de decisiones, la intención era que ustedes pudieran observar cómo cambia la vida de los sujetos a enfermedades neurológicas, a enfermedades crónico-degenerativas. ¿Ustedes creen? ¿Qué Sí, va? profe, porque que me recuerda, y perdón, ya lo interrumpí. Es que le iba a decir que qué bueno, porque ahora que recuerda, esta parte, por ejemplo, cuando ella bueno, intenta suicidarse, a mí también me hizo como reflexionar mucho en específico de su caso, porque ella perdió completamente el derecho a elegir si quería vivir o no. Y la verdad, yo en su lugar, o sea, hubiera, por ejemplo, elegido pues ya no vivir, porque, o sea, a ver, siendo honestos, te conviertes también en una carga para la otra persona. Pero Pero, bueno, esa es mi forma de pensar. ajá, vayamos poco a poco. Y si ni siquiera tienes la capacidad
para darte cuenta de que eres una carga o de que eres una situación compleja para la crianza de otro ser humano. No, pero justo como lo hizo ella, o sea, justo antes cuando se enteró de su diagnóstico, el video que hizo y las instrucciones que se dejó, obviamente yo no me lo dejaría a mi cargo porque pues me podría pasar lo mismo que a ella. O sea, yo me iría más a dejar firmado algo, obviamente si fuera legal aquí la eutanasia, cosa que no, ¿verdad? Ese es el punto en parte que quería llegar con ustedes. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre un suicidio y la eutanasia? Que uno es legal, bueno, en algunas partes y el otro no. Bueno, yo siento sinceramente que el suicidio como tal, nadie está consciente de que lo va a hacer. Y la eutanasia, toda la gente ya dio su aprobación, hasta el mismo, hasta la misma persona que lo va a practicar, están conscientes que va a pasar. A ver, Ayelen. Profe, yo. Bueno, según yo, la eutanasia debe de haber un motivo que pueda ser reconocido, tipo alguna enfermedad terminal o que afecte la calidad de vida de la persona que lo decide y debe de demostrar que está como todavía con cierta capacidad para decidirlo por sí misma y que no está siendo influenciada por ningún tercero para ser beneficiado, según yo. ¿Y suicidio? Vamos, aguanta. Primero que acabe Ayelen. Y el suicidio es como simplemente por motivos que no son, bueno, que no entran directamente en esta parte de ser reconocidos, porque no es algo que afecte su calidad de vida o así, sino es algo más como subjetivo, quizá, no sé. No, es que es muy complicado. Por ejemplo, la forma más clara de poder entender un suicidio es a partir de un proceso depresivo. El suicidio es una conducta que se divide en dos segmentos, el intento de suicidio y el suicidio. No es intento cuando se suicidan porque si le salió, o sea, no solo lo intentó, le pasó. Fátima. Gracias a Yelen, muy bien. Profe, yo digo que el suicidio es como una acción que uno mismo escoge, esté consciente o no, o apto para escoger esa decisión. Y la eutanasia es bueno, tienen que tomar la decisión familiar que estén conscientes de las situaciones y por los motivos que se den. Exacto. Ayelen, Moni, Fátima nos van diciendo esa parte diferenciadora. Hay una enfermedad, se pide una asistencia, se comulga con que la calidad de vida está empeorando o baja, pero la demencia no es motivo de eutanasia, o no lo es hasta que se plantea en un comité de bioética. Y eso es muy complicado. ¿Cómo lo resuelve Alice? Que en los momentos conscientes desea matarse, pero en los momentos en donde la enfermedad se está proyectando en su amplitud, Alice no pretende hacerse daño. De hecho, Alice no pretende muchas cosas. Y es muy complicado. Observen eso filosóficamente. ¿Dónde pone la calidad del cerebro? ¿Dónde pone la calidad de la forma en la que nuestras emociones están ocurriendo? Si somos susceptibles a que un daño en un lugarcito cambie toda nuestra persona, cambie todo lo que deseamos, cambie todo lo que queremos. Tengo algún paciente que tiene VIH y es una situación que está constantemente, que está apretando lo que lo asfixia, que lo aprieta, que constantemente manifiesta el deseo de querer morirse. Claro, es un caso psicológico, entonces es menos complejo que el neurológico, pero observen esa limitante, es un paciente que desea fallecer, que desea morir.
y que no lo hace. O sea, no porque intente suicidarse, a lo mejor porque dentro del pensamiento intenta desembocar esa situación. El mismo muchacho expone que desea que esto termine y que por ello pierde el sentido de la vida. No trabaja, abusa de sustancias, llega conmigo por el abuso de sustancias. Shalala, shalala, shalala. Y pues al final pregunta, es que ¿qué sentido tiene la vida si me voy a morir? Digo, bueno, pues sí, pero ese es el final de la vida de todos. Y todos estamos susceptibles a que nos lleve el señor payaso al fijarnos mal en una calle, a que una avenida se nos reventó, a que se nos desarrolló una enfermedad como Alice, ¿no? Entonces estas condiciones de tiempo se vuelven relativas. Lo mismo Alice, tener esta enfermedad, de qué forma cambia sus derechos, de qué forma cambia la manera en la que la tratan, de qué forma cambia incluso las emociones que tienen momentos lúcidos, porque los videos los hace con la intención de que en un momento lúcido o que en un momento en donde ella se reconozca pueda actuar, pueda intervenir. ¿Por qué quería o por qué quiso resolver de esa manera su vida? ¿Porque no quería ser una carga o porque era lo más digno que podía lograr al final? Porque yo creo que ella ya sabía lo que iba a pasar. Entonces dijo, como usted dice, no voy a hacer una carga, no quiero que mi familia esté lidiando con mi demencia o con mi problema de Alzheimer. Bueno, era Alzheimer, ¿no? Lo que tenía. Prematuro, bueno. Entonces, les voy a hacer un gran favor. Y ella misma se grabó, sabía lo que iba a pasar y pues se grabó. Pues la pregunta, ¿cuál era el motivo? ¿Morir digna o no ser una carga para los otros? Todos decimos que es una carga, pero observen en qué posición No, pero intelectual tenía. lo hice por querer decir una carga o verse como una carga, sino ¿eh? ¿Me oye? ¿Ya valió? Habla un poco más fuerte, Sari, por favor. Pues ya hablo, bueno, ya hablé, ¿no? ¿No me entienden? Muy bajo. Ya, ahora sí, ya. Pues es ¿qué? Yo se me quitó sí, ella no quería ser como una carga, sino que ella lo hacía para no poderse sentir mal con ella misma, porque ella no quería llegar a ese límite de no poder reconocer a nadie. No era porque se viera como una carga. Bueno, yo lo vi de ese modo. Dios mío, Sarai, una diosa en esa explicación. Ingrid, buenos días. ¿Habéis llegado? Pues bueno, muchas gracias ahí, entendiendo que puede ser un debate que nos lleve las 2 horas. Vamos a cerrarla ahí. Ayelen, gracias por estar ahí compartiendo. Moni también, Avi como siempre. Vamos a seguir trabajando el tema, ¿sale? Dime, Andy. No, la guía, ¿no? Damos una vuelta a la guía. Vale. Pues vamos contestando preguntas pertinentes, ¿sale? Veamos qué nos dice la guía. Muy sencillito el examen, van a ser 10 palabras, 10 preguntas, ¿sale?
primeras, son las principales funciones del lóbulo frontal? Todo viene en relación a todo viene en relación al tercer capítulo de Portellano. ¿Qué función va a tener el occipital? Les escucho. ¿Cuál? El El occipital, el lóbulo occipital. el procesamiento de la información visual. Uh-huh. El parietal. Sensaciones corporales. Muy bien. Y también información de la función motora. Temporal. Frontal. La memoria, la, Temporal tiene la memoria. la El visión. va a mantener el almacenamiento de los recuerdos y de la información auditiva. Hay algunas otras funciones, porque ya no viene muy claro. Recuerden la opción múltiple. Una va a ser una pregunta cercana, una va a ser una pregunta correcta y la otra va a ser una pregunta, una respuesta cercana, respuesta correcta y respuesta inverosímil. ¿Y el frontal qué va a regular, muchachos? Así como en palabras de Portellano. El lenguaje, ¿no? El control de nosotros. Controla los pensamientos. Motivación, programación de la conducta. Ahora, vamos con un poquito más las específicas. ¿Qué estructuras se alteran en la ceguera cortical? Ya estas son preguntas más de los síndromes que vamos a tener relación. Recuerden que hay un síndrome que se llama ceguera cortical. ¿Cuáles son las estructuras que van a estar alterándose? El occipital. El occipital, dentro de la descripción de Portellano viene área tanto del occipital, área tanto de Brodmann, viene todas pues, estas cosas, ¿sale? ¿Qué estructura? Vamos con la siguiente. ¿Qué estructuras se alteran en las enfermedades relacionadas con el esquema corporal? Bueno, ya se me adelantaron. Secretaria de la audición, Bruno, no me copies, tarea del 118. Ajá, exactamente. Ahora veamos. ¿Qué estructuras se alteran en las enfermedades relacionadas con el esquema corporal? ¿Cuál es la estructura del lóbulo más amplia que se va a encargar del esquema corporal? El parietal, ¿no? Y hay algunas que van a estar alrededor de esas estructuras. Veamos la siguiente. ¿En qué se diferencia el síndrome de heminegligencia con la hemiparesia? Y debemos de tener muy claro de qué se trata la heminegligencia y de qué se trata la hemiparesia. La heminegligencia, ¿qué es, chicos? Un problema De la atención. Del lóbulo parietal. Es la dificultad para dirigir la atención hacia los lados. Bueno, hacia hacia, uno de los lados. exacto, hacia un solo segmento de la lateralidad. Y la hemiparesia, ¿cuál sería?
No escucho posibles movimientos. ¿Cuál sería la hemiparesia? Dificultades con el movimiento, dificultades para poder realizar los mismos movimientos, nos dice Sara, con menos fuerza, con menos dirección que en un hemisferio del cuerpo. La heminegligencia es atencional, la hemiparesia es física. Si tienen muy claro las partes atencionales de que se van perdiendo, ya la libramos. Perdón, profe, Profe, ¿puedo volver ¿cómo a dijo? repetir la diferencia entre mi negligencia y con la hemiparesia, por favor? Uno es Heminegligencia física y otro es mental. no es mental, es atención. Ah, bueno, ajá, atención. En la heminegligencia, nosotros tenemos un mapa, tenemos un cuadro, tenemos un aspecto de división. La heminegligencia nos dice, tenemos la mitad del cuerpo, entonces yo voy a ignorar todo lo que ocurre de este lado. Y me van a preguntar, qué bonita taza color blanco. Y taza están muy mal, lo único que hay es una almohada. Y si paso la taza a este lado, digo, sí, esa taza color blanco, por supuesto. Cuando yo voy haciendo esto, sí, mi vista puede ir intentando encontrar la taza, pero realmente es hasta que yo cambio completamente mi centro en que me doy cuenta de las cosas que están ocurriendo. La hemiparesia es que yo no puedo mover la mitad de mi cuerpo para el otro lado. ¿Por qué? Porque nada más tengo movimientos y sensaciones del otro. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Vale. Y hay que revisar bien este concepto según Portellano. Veamos otro. ¿Qué tipo de aprendizaje se ven afectados en las apraxias? ¿Qué áreas están afectadas en las apraxias? Todas las áreas motoras. Áreas motoras, exactamente. ¿Qué es lo que se pierde en la apraxia? ¿La capacidad del lenguaje? No. Es otra, perdón. La capacidad, sí, de una parte del lenguaje, de una parte de la expresión, de una parte de la memorización. Recordemos que nosotros tenemos en nuestro aprendizaje programas motores que ya nos estamos muy acostumbrados, entre ellos cómo abrotonar un botón, para la redundancia. Entonces, dentro de ese programa motor, nosotros sabemos esto y por eso no hacemos esto. Ya. Si no, parecería yo la chilindrina. O sea, que dificulta movimientos. Son movimientos, son saludos. A veces para observar las praxias preguntamos, haz como si saludaras a la bandera. ¿Y qué hacemos? Haz un saludo militar. Dile hola a alguien que está muy lejos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque son programas motores. Explícale a una persona con palabras cómo saludas a la bandera, cómo te saludas a alguien a la distancia o cómo es un saludo militar. Son cosas que se hacen y que a veces se van perdiendo. Sí, como dice usted, que se pierde la habilidad motora adquirida de una manera de las habilidades sencillas. Exactamente. Ya. Que ni tan sencillas, pero bueno, pasamos media primaria aprendiendo a atarnos las agujetas, ¿no? Bueno, Profe, entonces por eso se pierde una parte como del lenguaje porque no puede mover como los músculos de la cara. no es porque no pueda moverlo, es porque se olvida el concepto. Recuerden que ya lo habíamos trabajado un poquito. ¿Les sabría igual una manzana si no tuviera el color rojo? Aunque entiendo que varían en sabor,
No es lo mismo comerse una manzana verde que una manzana amarilla que una manzana roja, ¿verdad? Porque el color también da concepto. Ustedes, vamos a ponerlo así, ustedes están muy enamorados, muy, muy, muy enamorados de su pareja. Y de repente, por un accidente automovilístico, su pareja queda con una cicatriz de 15 centímetros en el rostro. ¿La siguen amando igual? Sí, Ay, supongo que ajá, eso el me concepto cambia. Se aprendió. debe de volver a aprender a tener la imagen, el esquema corporal, el esquema físico de las personas, porque el concepto cambia, la situación cambia, el contexto cambia. O sea, emocionalmente es la misma persona, pero físicamente el concepto se debe de renovar. Sí, claro, a ver, entendamos que nada más hablamos del concepto cognitivo. Cuando un proceso apráxico ocurre, no es porque nosotros no podamos señalar una mano tendida y ponerla en el rostro, es porque olvidamos qué sería un saludo militar. Es porque perdemos el concepto, la estructura de realizar esto. Por ejemplo, pongamos una praxia un poco grosera. En Italia, hacer esto es muy grosero, que para nosotros no significa nada, pero para ellos sí. Entonces, que tú no puedas hacer esto, no pasa nada, pero que tú no puedas hacer esto, pasa mucho, porque esto significa todo lo contrario a esto. Pongamos uno más sencillo. Una praxia del ok. ¿Qué significaría que ustedes no puedan hacer esto? Hagan esto, todos háganlo en casa. Ok. Esta comida estuvo genial, estuvo increíble, estuvo muy buena. ¿Algún problema? Nada. ¿Qué pasaría si nosotros perdemos la habilidad de decir ok? Yo creo que no podríamos, como que dar un significado mayor. O podríamos decir, está delicioso, pero hasta ahí, o algo así. A ver, Bruno, es lo mismo decir está delicioso, ¿ok? No, Exacto. Y el ok incluso va con la seña física. Sería muy complicado decir ok, ok, ok. Tanto que hasta miren que en los emoticones del WhatsApp aparece el... ya. Porque es un concepto integrado. Si nosotros perdemos la capacidad de hacer esto, hay personas que luego hacen así, que hacen así, que intentan hacer así, pero incluso les tiembla la mano. Todos hagan spot. Hay personas que les está temblando la mano, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque es una seña vulcana que solamente los nerds iniciados como yo la sabemos. Pero que cuando la aprendes, es difícil expandir los dedos. Pongamos otra, y todo eso son apraxias, son movimientos que acompañan el lenguaje, ¿sale? ¿Saben? Bueno, todos en la cámara señalen el número 3. No los veo, por eso no. ¿Alguien puede ponerse de conejillo? ¿Alguien que abra su cámara? A ver, yo, profe. Ajá, Bruno, 3. Espérame. Ay, Bruno, de veras contigo. Ahí está. ¿Otra vez? Ok, 3. Bruno nos está haciendo el 3. ¿Todo lo ven? Gracias, Bruno.
Ah, sí, Sí. nosotros. Bruno nos está haciendo el 3 como regularmente las culturas latinas lo hacemos. Bruno, pide 3 cervezas en el bar. Échale, 3. Ah, sí. Bruno, pídete 3. Exacto. Este otro 3, a ver otra vez. Este otro 3 es más para una cultura anglosajona. Lo usan más en Alemania. En Alemania no pides 3 así. En Alemania pides 3 asado. Hagan el 3 de la forma en la que lo hizo Bruno por segunda vez. A ver, Bruno. Muy bien. ¿No sienten que como que la mano se les estira un poco? Como ¿O es que mi un mano movimiento no va normal? a poder Ah, Y así. los dedos. ¿por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer esta, no esta. Y esta sensación es la complicada que a veces pasa con personas que pierden el concepto apráxico de la cuenta. Chicos, pidan la cuenta en un restaurante. Que ya no hay restaurante, pero bueno, pídenla. Exacto. Ese movimiento es muy específico. Es un movimiento del lenguaje, pero es un movimiento que también te da concepto. Sustituyamos este movimiento por el que se me hace muy mal. Sí, pero ese es ese es otro movimiento. Ese es más como para una señora de. Ay, no, Bruno, de plano, tú también. Así. Por favor, no me haga no me haga ponerme una almohada. Bueno, ¿ya, profe? ¿O todavía no? ¿Se entienden los momentos apráxicos, los movimientos apráxicos? Es esa situación, ¿sale? Sí, profe. Otros más de la vida cotidiana. La apraxia de poder meter un hilo en una aguja. Es muy claro, es muy específico y se logra con la perfección, se logra con el movimiento. De encontrar la aguja en un pajar, Moni. Sí, no es nada fácil. Bueno, vamos con la otra pregunta. Ah, y hay estructuras que se observan específicamente por las apraxias, ¿sale? Vamos a la otra. ¿Qué estructuras se ven afectadas en las enfermedades del lenguaje comprensivo? La afasia. ¿Cuáles son las estructuras del lenguaje? Hay dos grandotototototas que siempre hemos dicho. Área de. Área de Broca. Muy bien. Esa es para el lenguaje. Externo. Expresivo. Ya. Y el área de. Wernicke. Wernicke. Cuernique. Ese es para el lenguaje. Perceptivo. Impresivo. Ah, ya. Para la comprensión, para el entendimiento. ¿Sale? Las áreas más afectadas serían entonces Broca y Wernicke. El de comprensión sería la de. La de Broca y la de Ceternic. Wernicke. Muy bien, Bruno. Vámonos a la siguiente pregunta. ¿Qué características tiene la enfermedad de Kubler-Bussy? Kubler-Bussy, ¿de qué es? ¿De dónde es? Es del temporal, del lóbulo temporal. ¿Cuáles son las características del Kubler-Bussy? ¿Qué enfermedad dijo, profe? Perdón, es que no la vi. Kubler-Bussy. Vamos a ponerla otra vez. Ah, ¿Qué ya. características tiene el Kubler-Bussy? Que está en el lóbulo temporal, ¿no? Ok.
Profe, yo, que es cuando los lóbulos temporales alteran la función de la conducta. ¿Cómo Y, la conducta? Recuerden que vamos con características. ¿Qué hacen los bueno, es Kubler? un trastorno de conducta. Es un trastorno de conducta. ¿Y qué hace Kubler-Busi? Hiperoralidad, agarran todo lo que tocan y se lo llevan a la boca. ¿Qué más? Todas esas características vienen en el capítulo 13, chicos. Hipersexualidad. Sí, pues, es en el capítulo 3, ¿no? Todo. Todo viene del capítulo 3. Bueno, se las dejo de tarea. Vamos a la sección de relación. Voy a pedirle las principales estructuras anatomofuncionales de la corteza del lóbulo frontal. Estas son 4 características del área motora primaria, que es la que está más pegada al parietal, características del área premotora, que es la que se encuentra en la programación, el opérculo frontal, que es la que le da más pauta y parte a las características del lóbulo prefrontal, que es donde se toman las decisiones, sobre todo decisiones frías y calientes. ¿Cuáles van a ser las divisiones anatomofuncionales de la corteza prefrontal, que es la que nos da identidad humana? La dorsolateral, que se va a encargar de las emociones y los sentimientos, la cingulada, que se va a encargar de la iniciación de la actividad motivada, y la orbital, que nos va a permitir toma de decisiones frías, como aspectos de dinero, de decisiones educativas, etcétera, etcétera. Vienen cuadros, tablas muy bonitas que explican toda esta parte de la relación, ¿sale? Y vamos a tener una sección de preguntas abiertas, en donde realmente vamos a tener una sola pregunta, que es un punto extra, ¿sale? Este punto extra, para quien quiera cuidar su promedio, va a ser desarrollar los elementos de la definición de función psicológica superior hechas por Quintanar. Recuerden que ya habíamos visto ¿cómo se llama? Ya habíamos visto una definición, que la función psicológica superior es esto, que reporta esto, que tiene esto. Pues bueno, les voy a pedir que la desarrollen, ¿sale? Pues mira, esto está así, porque son mediadas por la cultura, además se trabajan con el lenguaje, son sociales por naturaleza, etcétera, etcétera, para poder observar si se comprende función psicológica superior e inferior. ¿Dudas con el examen, chicos? No, profe, estoy listo. Avi diseñó, muy bien. Aplícalo, profe, de una vez. No. Nada, Angie, tú puedes. Siento que voy a reprobar neuropsicología. No, les fue bien en el primer parcial, ¿no? No, profe, pero estábamos mitad presencial, Profe, mitad en línea. profe, todavía están en vigencia mis puntos. Ve que el parcial pasado no los usé. Ahí me los acuerdan. Órale, va. Bueno, ¿alguna otra duda? No, profe, está bien. Porque eres así, de veras. Porque usted dijo, porque debe de cumplirlo. Oiga, profe, Dígame. ¿usted va a estar en nuestro siguiente semestre dándonos clase a nosotros? Desconozco. Ya. Ay, Dios mío. He llegado a dar clases de
psicología cognitiva para tercero, de introducción a la psicopatología. Para cuarto he dado psicopatología 1 con la libre. Ajá. Pues ya si no encontraran profesor, a lo mejor me invitan. Y si vuelven a dar bases biológicas y no les caí gordo, a lo mejor me invitan. Sí, no, pues ahí es como les caiga el profesor a los alumnos, creo. ¿Alguna otra duda? Mm, Ya me echó la sal, Moni, que conste. ¿Creen que acabe el parcial ahorita? Ya. ¿No les han dado instrucciones? Porque según yo viene el parcial más complicado, pero viene el más divertido. No me he podido enterar bien, no sé qué renovaciones tenga la ley. Sé que va a tener injerencia el gobierno, el problema es la capacidad autónoma. Esta no existe con las instituciones CEP, pero sí existen las instituciones privadas. Aunque al final es una condición medio rara. Las universidades nacen por las necesidades que tiene el Estado, no por otra cosa. No es tan directo, o sea, no es que el gobierno se haga de las escuelas, sino es más como de que pueda tomar injerencia en decisiones orgánicas de las escuelas. Por ejemplo, si la Libre quiere hacer un proyecto de composta orgánica, pues la Libre lo puede hacer y lo hará. Pero si el gobierno le dice, no puedes hacer composta, creo que a eso se refiere. Sinceramente, déjenme leer más los cambios al periódico, pero vaya, al momento sí, les diría absurdos. Vale, chicos, ¿alguna duda, pregunta, comentario, inquietud? No, profe.